Salmo 147, verso 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra vez. Muy bien, levanten la Biblia, diga gracias Señor. Tu palabra es sustancia para mi alma, refrigerio para mis huesos. Amén. Yo no sé cuántos aquí alguna vez sufrieron algún golpe y todavía tienen la cicatriz en el cuerpo. Levante la mano. Yo me acuerdo aquí, yo tengo una pequeña cicatriz aquí en mi mano derecha me estaba subiendo en un muro y me resbalé. Y me acuerdo de la escena tal como fue, porque siempre que veo la cicatriz, me acuerdo quiénes estaban ahí, el color del aura en el cual yo estaba. Con detalle, las cicatrices son difíciles de olvidar. Tal vez hablo con alguien que alguna vez estuvo en la guerra, participó en una guerra y quedaron pequeñas esquirlas en su cuerpo, o tal vez cicatrices de pequeños fragmentos de granada o de balas. Y siempre que las ves en tu cuerpo, las cicatrices, las quemaduras, recuerdas esos momentos terribles por el cual pasaste. Entonces, creo que más de uno debe tener alguna cicatriz en el cuerpo, de algún golpe, de alguna caída. Pero en esta preciosa tarde no voy a hablar de las cicatrices que están aquí afuera, en nuestra carne, en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo más bien me ha llevado a hablar de las cicatrices que están en el interior, en el corazón, en el alma. Hay personas que les vemos aquí en la iglesia. Digan conmigo, sanidad en el corazón, sanidad en el alma. Hay hermanos que, repito, usted los ve sonriendo, los ve aquí, pero la realidad usted no sabe lo que esta persona está pasando, lo que esta persona viene arrastrando de años, lo que esta persona viene llevando desde mucho tiempo, y hasta el día de hoy esas heridas están vivas, como la persona que se corta y se echa limón, siente el ardor, aún esas heridas del pasado están vivas, y si no se cierran, van a causar destrozos en el matrimonio, van a causar destrozos en nuestra vida ministerial, van a causar problemas hasta mismo en nuestra vida económica. La Biblia nos habla en Salmo 147, verso 3, dice que Jehová, dice la Biblia, que Él es el que sana a los que quebrantados de corazón y venda. Oh, que Dios tan poderoso que puede sanar lo que la ciencia no puede sanar. La ciencia con sus virtudes podrá sanar de repente algo mental, puede sanar algo físico, pero el Espíritu Santo puede llegar más adentro y sanar esa herida que está ahí brotando, por el cual se va el aceite, se va la unción, se va la bendición. La Biblia está llena de casos de traumas. Yo hoy analizaba en la Biblia y yo sonreía encima de la Biblia y decía, impresionante. La Biblia está llena de casos de personas con traumas, de personas con heridas en el corazón, personas con recuerdos terribles que afectaron años después su vida. Vamos a ver algunos de ellos. Génesis capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Estamos hablando de una familia. Ustedes conocen la historia de Abraham. Y Abraham, inducido por su propia esposa, se acuesta con la esclava porque su esposa tal vez olvidó
o no pudo recordar que el Dios que promete se cumple. Entonces quería un hijo, así fuese de la esclava, y nació Ismael. Años más tarde Dios cumplió y le dio su propio hijo. Habían 2 niños en la casa, Ismael y ¿quién más? Isaac. Habían 2 niños. Y aquí la Biblia relata un problema en la casa. Ismael se burlaba de Isaac. ¿Por qué se burlaba? Tal vez le decía, yo soy el mayor, yo nací primero. Y comenzó a haber un problema de heridas en esa familia, en ese hogar. La mamá de Isaac no se aguantaba la humillación que su hijo estaba teniendo en la casa. Agar, la Biblia dice que miraba con desprecio a la esposa de Abraham. Al último, la esposa de Abraham decide echar a Agar y a su hijo Ismael de la casa y fueron expulsados de esa tierra. Oh, esto hasta el día de hoy trae problemas. Ustedes saben, ustedes que leen las noticias, cómo está el Medio Oriente, cómo los palestinos, que son la simiente de Ismael, quieren destruir, sacar a los descendientes de Isaac, que son los israelitas. Solo por un problema familiar, por una herida que está ahí dentro, hasta el día de hoy hay pelea. Solo por unas burlas, solo por unas malas decisiones que hubieron en el pasado, en el día de hoy ha cobrado muchas muertes en las guerras del Medio Oriente. Israel teniendo que enfrentar a sus enemigos y sus enemigos, ni Israel olvidando las cosas del pasado. Esto pasa en muchos hogares, en muchas familias. Cosas que están ahí arraigadas, burlas, personas que te han ofendido, que cuando usted era un niño se aprovecharon de ti. Y esto ha generado en tu vida una especie de escudo humano. Ha generado como una especie de defensiva. Y estás a la defensiva porque lo que has pasado fue tan fuerte que crees que va a volver a pasar. Y estás ahí herido. Oh, sí, yo conozco personas que no saludan a nadie. Y cuando vamos a averiguar el pasado es que esas personas estuvieron aisladas mucho tiempo. Sus padres no les dejaban hablar con nadie. Yo conocí un hermano que todo el mundo no lo quería en la iglesia. Y no lo quería, nadie lo quería porque era amargado y peleaba y vivía aislado de los demás. Después hablé con un familiar de él y nos contó la historia que este hermano había sido encerrado en su casa durante muchos años y golpeado por su papá. Lo golpearon, se reían de él porque no se podía colocar las ropas que los niños usaban, sino que le colocaban unas ropas extrañas que a su papá le obligaba a ponerse. Y fue creciendo con esas heridas. Y cuando llega mayor, vemos los detalles, se aíslan. Buscaba los puestos más lejos de la iglesia. Recibió a Cristo, pero todavía tenía esa herida interna en su corazón. Ese recuerdo que lo hacía ser duro con la gente. Ese escudo humano que él pensaba que lo que su papá le hizo hace años, en su subconsciente, le hace sentir que tal vez alguien más se lo va a hacer. Y esto pasa en la iglesia. Venimos a Cristo, Cristo sana nuestras enfermedades, somos liberados de demonios, pero hay algo que necesitamos hacer. Y yo le dije, Señor, ¿por qué somos sanados, somos libres de cosas tan terribles? ¿Y por qué las heridas están ahí? Y el Señor me dijo, lo que pasa es que esas heridas no salen si no se confiesan. Esas heridas no puedo sanarlas si no me dan el lugar para sanar esas heridas del corazón. Porque las personas creen que tienen que vengarse o sienten que tienen que hacer algo para sacar eso que hay en su corazón y se acreditan de ellas y dicen, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios por mi pecado, yo ya lo perdoné, yo ya olvidé, pero de todas maneras aquí está y no lo olvido. Oh, cuánta gente hay herida, hermano. Cuánta gente tiene supurando esa herida interna de cosas del pasado. Ismael era uno de esos. La Biblia también nos habla de otro caso, Génesis capítulo 37, versículo 3. Y mire cómo se surgen
estas heridas por cosas y por falta de vigilancia, y veces de los padres. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Escucharon? El papá de José, aquí la Biblia lo relata, amaba más a José que a sus hermanos. Favoritismo en la casa. El favoritismo. Lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores. Y todos sus hermanos veían, ellos nunca recibieron una túnica de colores. Y este José, que era uno de los menores, recibe una túnica de colores. Y dice la Biblia, y sus hermanos lo aborrecían. Y no le podían hablar con paz, sino que le hablaban de tal manera que demostraban su desprecio a José. Aquí hay un caso que al principio eran solo palabras, después lo quisieron matar y a lo último lo vendieron. Todo por algo que se generó en la casa, algo que comenzó desde allá por un pequeño regalo de una túnica y porque su papá demostraba demasiado favoritismo para José. Esto pasa en las casas hay veces. Hay veces el favorito de la casa, tal vez el favorito es el que más se porta mucho mejor. Y solemos darles mejores cosas o tratarlos mejor. Y los demás hijos ven esto y se van criando con ese síndrome en su corazón. Con ese desprecio, con esa falta de aceptación dentro de la casa. ¿Sí me está entendiendo? Oh, sí, el Espíritu Santo me lo confirma. Aquí hay muchos que están sentados que ustedes no fueron el favorito de la casa. Ustedes no han sido la atracción de la casa. Tal vez eres el mayor. O tal vez eres el de la mitad. Por el cual tus padres no se desvelaron ni se esforzaron. Y has crecido con eso en su corazón. Y su subconsciente, que es la parte de la mente que oculta y tiene la capacidad de ocultar las cosas del pasado y traerlas a nuestros hechos, te está haciendo hacer una persona agria hasta con tus mismos hijos. Sí, ese desprecio que sentiste en la casa todavía está ahí. Y por eso no puedes tener comunión con los hermanos. Es por eso que eres tan difícil ser una persona social. Porque todavía está esa herida allí de desprecio. Esto pasa a veces en la iglesia. Ah, pero el pastor sí habla con él y conmigo no. ¿Ha escuchado eso? Ay, el pastor sí entró a la oficina con Julano y a mí no me invita a la oficina. A ella sí la dejan cantar y a mí no me dejan cantar. Y cuando una persona comienza con eso, uno ya comienza a discernir. Este aquí tuvo un pasado de desprecio y vive solamente de las emociones que le trae la vida. Ellos no pueden deducir, ellos no pueden pensar que tal vez hay personas que necesitan un poco más de atención. No, ellos lo toman de otra manera. Se sienten despreciados en la iglesia. Se sienten como en un rincón de la iglesia, como que nadie me ve, como que nadie me valora. ¿No será que eso que usted siente viene desde su pasado? Y ahora lo traes a la vida cristiana y te estás haciendo enemigos usted solito. Una hermana llorando me decía, pastor, yo sufrí mucho con mi papá, me decía esa hermana. Mi papá solo con un gesto en la cara, yo ya sabía que en esa noche me iba a golpear y me iba a golpear solo con el gesto que me hacía en el día. Y esta hermana duró 5 años resentida. ¿Por qué? Porque cuando ella veía ese gesto en la cara de la gente, ella sentía que la despreciaban. Y por eso peleaba y andaba de disciplina en disciplina, hasta que un día nos sentamos con ella y ella confiesa y dice, pastor, mi vida fue una vida terrible. Y el Señor pudo sanar ese corazón. Oh, mis hermanos, el Espíritu Santo habló conmigo en estos días. Y me dijo, no adelanta querer agarrar los problemas de la gente y terminarlos con una disciplina. Porque hay veces eso es lo primero. Pastor, disciplínelo. Pastor, disciplínela. Hay veces vamos
a investigar por el Espíritu Santo qué está pasando con esa persona, qué está sucediendo, qué herida hay que sanar, qué cosa está abierta todavía. Oh, mis hermanos, la Biblia está llena de estos casos. Los hermanos de José todavía se ilustran en nuestra sociedad. Envidias, celos. Cuando alguien es más bendecido que otro, cuando alguien tiene más oportunidad que otro, los hermanos de José se levantan porque sienten desprecio. Hermano, en una iglesia jamás te van a despreciar. No permita que el diablo ponga en su cabeza. Cuando Dios te quiera levantar, Él lo hará. Yo lo he dicho varias veces. Él lo hace perfectamente. Si el Señor te quiere usar, no habrá nadie que impida que Él te use. Espera el tiempo de Dios. Deja que el Señor sane esa herida. Otro caso es en Génesis capítulo 25, versículo 27. Otro caso de familia. Y fíjese que la mayoría comienza todo en el hogar. La niñez. Escuchen. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la lanza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Escuchen. Y amó Isaac a Esaú. Repita eso bien. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Entendieron? ¿Había qué? Favoritismo. Ahí está. Casi le cuesta la vida a Jacob. El papá amaba ¿a quién? A Esaú. Y la mamá amaba a Jacob. Y ese favoritismo casi le cuesta la vida a uno de esos dos. Gracias a Dios hubo perdón después. Pero crecieron con esa rivalidad. Crecieron con esa rivalidad, con ese odio el uno con el otro, al ganarse la aceptación de sus padres. La palabra de Dios está llamándonos la atención que Él tiene el poder para hacerlo. Mujeres que tuvieron alguna relación de noviazgo o tal vez de matrimonio con algún hombre y fueron despreciadas o traicionadas, y hasta el día de hoy esa herida está ahí. Usted podrá orar mucho, usted podrá ayunar, pero hasta que usted no confiese eso, hasta que usted no diga, Señor, reconozco que esto está aquí, necesito que lo sanes, eso va a seguir allí. Hay mujeres que han levantado un escudo en contra de los hombres y piensan que cualquier hombre que se le acerca va a ser lo mismo que el otro. Y han decidido vivir una vida así, llena de rencor, de odio, de esos sentimientos encontrados por ese desprecio que tuvieron con ese hombre. Y el Señor te trajo hoy para sanar eso. Porque hay noches cuando apagas la luz y comienzas a llorar y nadie lo sabe. Y el Señor dice, te conozco. Sé que lloras por eso que te pasó hace años. Y por eso hoy el Señor te ha traído este culto. Porque eso está afectando tu vida. Pastor, ¿será? Sí. Eso está afectando una herida del pasado que no se cierre, afecta a tu futuro. Y aquí lo estamos viendo bíblicamente. Todos estos que tuvieron ese problema, futuramente fueron destruidos. Futuramente muchos de ellos no lograron conseguir sus sueños. Vemos un hombre que casi arruina los planes de Dios por una herida. ¿Lo quieren ver? Jonás capítulo 4, versículo 1. Casi arruinan los planes de Dios solo porque tenía una herida del pasado. Dios lo mandó a predicar a Nínive. Ustedes ya saben la historia. Se fue a Tarsis, huyendo, no quería ir. A lo último, Dios envía un gran pez y el pez lo traga durante 3 días. Después el pez va y lo vomita. Y va Jonás y predica en Nínive, y después se va a una montaña a esperar. Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
¿Por qué Jonás dijo eso? Jonás quería que cayera fuego y destruyera Nínive. Jonás se quedó esperando que cayera fuego y destruyera Nínive. Y como no la destruyó, se puso bravo. Dijo, yo ya sabía que usted era clemente y misericordioso, por eso no quería venir. Porque yo ya sabía que usted los iba a perdonar. Ahí Dios le hace una pregunta. ¿Por qué te enojas tanto? Ahí está. Y uno dice, es el primer predicador que se enoja cuando la gente se arrepiente. Búsqueme en otro. Búsqueme. No hay. ¿Cuántos se alegran cuando alguien se arrepiente? Hay fiesta en el cielo. Jonás es el único que no se alegró. ¿Y por qué no los mataste? Estaba esperando aquí, compré las palomitas de maíz para mirar el fuego. Pasó 1 hora, 2 horas y no pasó nada. La gente se arrepintió. Y uno dice, ¿pero por qué? Tanto enojo. Y si uno va a mirar la vida del pasado de Jonás, uno dice, ahora sé por qué Jonás quería que esta gente se muriera. Lo que pasa es que los asirios, Nínive era la capital de Asiria, eran los peores, la nación más odiada de aquel tiempo. Habían destruido varias veces a Israel, habían matado niños, mujeres. Jonás había experimentado en varias ocasiones la persecución de los de Asiria. En muchas ocasiones Jonás había tenido que huir con su mamá y con su papá cuando era un niño por culpa de los de Asiria. Y ahora Dios lo envía a ese lugar a ganarlos. Jonás dijo, no, yo no olvido y esta gente me las va a pagar. Y ahora tú me envías a que yo les predique. Por eso Jonás huye. Jonás no quería el perdón. Jonás estaba tan lastimado que no quería un cambio en la vida de esa gente que había maltratado a su familia cuando él era un niño. Un versículo de referencia está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5, donde encontramos que Asiria siempre perseguía al pueblo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5, en una ocasión sitiaron durante muchos años a Israel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuve sobre ella 3 años. 3 años. Si ustedes leen todo el capítulo 16 y 17 de Segunda de Reyes, van a encontrar Isaías también cómo Asiria le hizo la vida imposible a Israel. Y ahí es donde uno dice, con razón Jonás no quería que esta gente se arrepintiera. ¿Quién me está entendiendo? ¿Pueden notar la herida que había en él? ¿No escuchó? ¿Pueden notar? Oh, mis hermanos, el Señor nos manda hoy a que demos una mirada aquí. Tenemos que dar una mirada en nuestro interior. ¿Cuáles son las cosas que nos están afectando hoy en día? ¿Qué clase de personas? Los grandes asesinos de Estados Unidos son llevados, antes de cumplir la condena de muerte, son llevados a un cuarto donde un psicólogo habla con ellos. Y el psicólogo comienza a entrevistarlo. Y muchos de ellos comienzan a sacar cómo empezaron a ser asesinos, violadores. Uno de los más terribles en Norteamérica, reservo el nombre, un gran violador, violó más de 70 mujeres, las violaba y las mataba. Y la mayoría de ellas eran mujeres de 70, 80, 60 años. Durante mucho tiempo duró fugitivo. Y cuando lo fueron a entrevistar, dice que él iba pasando por una calle y de repente en un basurero vio una revista y agarró la revista y era una revista de pornográfica. Dice, desde ese momento vino una adicción sobre él porque la pornografía es un demonio que va entrando y cuando ya no te sacias con algo quieres ver algo más fuerte y cuando no es animales es algo más fuerte, de la zoofilia, homosexualismo y viene lo más asqueroso que puede haber, el asesinato. Por una pequeña revista que trajo una fisura a su corazón, se introdujo en ese mundo de la sexualidad inmoral. Cuando vio que el sexo ya no podía cubrir sus expectativas, comenzó a matar. Violaba y mataba para cubrir la sed que había dentro de su interior. Oh, hermano, es terrible. Y a este hombre lo mataron. Pena de muerte. ¿Por qué? Porque vivió con una herida. Pero hay algo más. Había algo más, no solamente esa revista.
Su abuela, quien fue quien lo crió, lo amarraba y lo sostenía en el cuarto 3, 4 días sin comer. Allí estaba el hombre amarrado, lo golpeaba, lo encerraba, lo gritaba, y de ahí se forjó un gran asesino, de un pequeño niño adicto a la pornografía y que odiaba a los ancianos, sobre todo a las mujeres. Ese es el resultado de alguien que no puede sanar sus heridas. El Señor me lo dijo: en mi pueblo hay muchos que están heridos. Yo les doy de mi gloria, mi unción los toca, pero las heridas son tan grandes que toda la unción que les doy se derrama sobre esas heridas y quedan vacíos. Usted ha visto la infidelidad de su papá con su mamá. Mujeres, muchas de ustedes fueron testigos de la infidelidad que tu papá le jugó a su mamá. Y ahora usted trata a su marido con tanta desconfianza que tú piensas que te va a hacer lo mismo. Y por eso tienes un ámbito de superioridad, de gritos, de desconfianza, de celos carnales, que no son celos de amor. Una cosa son celos de amor. ¿Quién no tiene celos de amor? Pero otra cosa son los celos excesivos. ¿Y todo por qué? Porque traes a la escena esa herida de cuando tú veías a tu padre serle infiel a tu mamá. Cuando te enteraste de los golpes que tu papá le daba a tu madre. Ahora te casaste y traes esas heridas a tu hogar, a tu familia. Y por eso tu hogar está marchando mal. No es el diablo, no es brujería. Esa herida está cobrando vida dentro de tu matrimonio. Ustedes muchos han sido testigos de eso. Que hay hogares que están muy mal. Y uno va a mirar, no es brujería, no es el diablo, no es macumba, como muchos dicen. Es la misma persona que está tan herida que ha puesto escudos de defensa. Y en ese hogar no hay amor porque nunca te dieron amor. Aquí hay gente que nunca ha recibido amor en la casa, nunca recibió amor en la familia, nunca supo qué salir a jugar con el papá, la mamá, la pelota. Hubo gente aquí que nunca experimentó amor. Y por eso en tu casa no hay amor, no hay palabras, no hay diálogo con tus hijos. Porque estás tan herido que no logras sanar y ahora tu familia está pagando el precio de eso que pasó en el pasado. Pero yo les traigo una buena noticia. El Señor hoy puede sanar esas heridas. El Señor puede cerrar eso que te hicieron. Puede limpiar. Puede darte el amor que los hombres no te dieron. ¿Cuántos Jonás sabemos aquí que a veces detenemos lo que Dios quiere hacer por nuestros resentimientos? ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas que hacer a través de nosotros? Dios le dice a una iglesia del Apocalipsis, Dios le dice así: recuerda de dónde has caído. Repitan esa frase. Otra vez. Y vuelve. Esa frase para mí es mucho más de lo que usted piensa. Dios nos manda a recordar a dónde caíste. ¿Qué es lo que produce una caída? Dolor. ¿Qué más? Herida. Oh, yo cuando leí, ¿cuántas veces he predicado acerca de eso? Pero el Señor me dijo, mire, ve allá. Dile al pueblo que recuerden dónde se hirieron. En dónde quedaste atado. ¿A dónde fue tu error? ¿Quién te hirió o cómo te heriste a ti mismo? El Señor manda que recordemos qué pasó, qué sucedió. En Centroamérica vino un hombre ahora a hablar conmigo y me dijo, pastor, mi hogar se arruinó. Le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué su hogar se acabó? Y él me dijo, pastor, todo comenzó en mi oficina. Estaba en su oficina y de repente a un lado del computador salió un letrero de una mujer ofreciéndose. Y le dio clic a ese pequeño letrero.
y comenzó a entrar en el mundo de la pornografía. Después llegaba a su casa y quería experimentar esas mismas emociones con la mujer que Dios le había dado. Y como no pudo, la comenzó a despreciar. Porque así hace el diablo. Te ofrece ilusiones falsas. Y comenzó a despreciarla, a compararla con otras mujeres. Oh, mi hermano, solamente 3 meses después, su esposa no resistió y lo abandonó. Después, en su obsesión, él entró en ese mundo hasta que contagió el SIDA. Y llegó acabado, destrozado a la iglesia pidiendo ayuda espiritual. Como pastor he recibido muchas personas pidiéndome consejos. Y traigo estos consejos hoy a la luz, porque tal vez habrá alguien aquí o a través de la radio que está pasando por lo mismo. El Señor te dice, acuérdate dónde te heriste. Una pequeña página en el computador, ¿fue ahí donde comenzó todo? Una revista, un regaño de tu papá, un no te quiero de tu mamá. El Señor les está hablando en esta hora. Acuérdense de dónde empezó todo. Acuérdense de dónde han caído. ¿Dónde los hirieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién te despreció? Dice, Señor, tráeme a la luz eso. Porque estoy dispuesto a ayudarte. Estoy dispuesto a cerrar esa fisura. Estoy dispuesto a sanar esa herida que está allí. Porque usted no puede ser social con la gente. Porque usted desconfía de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es su reacción de esa manera? El Señor está hablando en esta hora. ¿Por qué te es tan difícil perdonar? ¿Por qué eres tan agrio con la gente? ¿Por qué eres tan duro con las personas? ¿Por qué te gusta difamar a la persona que comete un error? Tal vez ya lo hicieron contigo y estás herido. Y ahora tú como acto de venganza vas a difamar a cuanto sea. Estás tan herido que te gusta difamar y hablar mal de la gente. Tal vez has visto que hablaron mal de tu mamá, hablaron mal de tu papá y ahora esa herida está ahí. Y a usted le gusta hacerlo simplemente como un acto de venganza. Repito, en tu subconsciente, que es el que oculta las emociones del alma, las emociones del corazón, te hace ser así. Conozco hermanos que están heridos con varios pastores. Sí. Tal vez el pastor te habló algo y tú lo interpretaste a tu manera de ver la vida. Y tal vez lo que el pastor quería decirte era para ayudarte. Era para consolarte, para exhortarte para la vida eterna. Pero hay gente que está tan herida que todo lo toma de acuerdo a su experiencia de vida. ¿Me puede entender? Sí. Hay mujeres que han sido abusadas y cuando alguien le da la mano, de una vez dicen, ¿sí ve cómo me dio la mano? Eso es que quiere algo conmigo. Sí, todo lo interpretan a su estilo de vida y a lo que han pasado porque esa herida está ahí. ¿Sí ve cómo el pastor me miró? Eso es que está bravo conmigo. ¿Sí ve que no me saludó? Y esa herida está supurando y todo lo interpretan y se autohieren, se castigan y cuando las cosas tal vez no son así. Yo decía en la vigilia que pasamos, Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús dijo que tenía que morir, Jesús le dijo, oh Jesús, ten compasión de ti, no vayas a morir. Jesús que le dijo, apártate de mí, Satanás. Hay veces el diablo te hace sentir autocompasión y te trae en recuerdo a tu cabeza y te hace interpretar las cosas mal. Dile, apártate de mí, Satanás. Tal vez es un malentendido. Tal vez esta persona es así y yo estoy malinterpretando de otra manera. Yo les conté la otra vez que había un hermano que sufría de un tic nervioso en el ojo. Y él a toda hora abría y cerraba el ojo. Ahí llegó una hermana. Pastor, tengo que contarle algo terrible. Hay un hermano que me está persiguiendo y me pica el ojo. Le dije, venga para acá. Usted está mal, hermana. Este hermano tiene un problema, un tic nervioso. No es lo que usted quiere interpretar. Usted dirá, pastor,
¿es necesario un tema de estos en la iglesia? Sí, es necesario. Porque hay mucha herida, el Señor me mostró. Muchos hermanos heridos. Uno se da cuenta en la actitud, de la manera como hablan, agresivos, autoritarios. Tal vez así te tuvieron cuando era un niño usted. Si el pastor no tiene tiempo de atenderte, se ponen bravos y es que no sé qué. Cierra esa herida, hermano. No permita que el diablo, hermano, se meta por ahí y destruya tu fe. ¿Quién me está entendiendo? Le hablo a los padres que están aquí. Padres, tengan cuidado con sus hijos. Oh, tengan cuidado. Lo que ustedes hagan con ellos ahora se va a ver reflejado más adelante. Se va a ver reflejado más adelante. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire lo que vino a hacer el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay una palabra que quiero que subrayen ahí. A sanar, ¿a qué? A los quebrantados de corazón. Quebrantados, esos son los que están enfermos del alma. ¿Quién me está entendiendo? Están enfermos. ¿Puede usted identificar si estás enfermo? No físicamente. ¿Puede usted hoy, jóvenes que están aquí, adultos, identificar si hay una enfermedad en tu alma que te está dañando tu matrimonio, está dañando tu vida espiritual? ¿Puede usted identificarla hoy y decir, pastor, ahora entiendo el porqué de tantas cosas que me están pasando? Aquí hay personas que están a la defensiva. Sí, se demuestra simplemente al saludarles. Uno se da cuenta en el momento de cómo hacen las cosas. Están simplemente a la defensiva. ¿Puede usted identificar qué es lo que está dañando tu comunión con Dios? ¿O qué es lo que te está dañando tu comunión con la gente, con la sociedad? Amigos que están aquí hoy por primera vez, no es casualidad que usted esté aquí hoy. Tal vez tu condición económica es el resultado de cosas que pasaron en el pasado. Sí, tal vez el problema que estás viviendo en tu matrimonio es el resultado de lo que vistes reflejado en tu papá y en tu mamá. Y ahora lo traes y le das vida en tu condición actual. Espíritu Santo me dice, oh sí, Espíritu Santo está aquí. Y me está diciendo, por eso mi bendición no fluye en muchos. Todo lo que les doy lo botan. Sus odres están viejos y están llenos de fisuras por cuestiones del pasado. ¿Qué es lo que te hace ser tan horrendo, tan autoritario? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Y el Señor hoy, que es el mejor médico del alma, nos está preguntando, recuerden de dónde han caído. ¿Usted recibe eso? Recuerda de dónde has caído. Padres, ¿hace cuánto no sales a jugar con tus hijos? Solo porque tu papá nunca fue a jugar contigo. Y hasta los fanáticos dicen es pecado. ¿Hace cuánto no dialogas con tus hijos? Solo porque contigo no dialogaron. Y ahora tu hijo crece bajo un régimen, no bajo el amor. Esto pasa con una iglesia también. Cuando una iglesia se originó a punta de quien no viene está cortado. Cuando una iglesia comenzó así, con autoridad desenfrenada, muchos están traumados todavía. Hay hermanos, cumplí 6 meses, gracias a Dios, aquí. Y hay hermanos que nunca han venido a mi oficina a saludarme, porque están traumados. Tal vez un pastor era muy autoritario y no se podía hablar con el pastor. Y estás tan traumado que no tienes confianza de hablar con el pastor, porque tal vez te puede dar un consejo. Tal vez te puede ayudar con la Biblia, con la palabra. Pero creciste con esos traumas de que al pastor no se le puede hablar, que no se puede ir.
Y el Señor dice, sana eso, porque los tiempos han cambiado. Y el modelo de mi palabra es el bálsamo que va a sanar esa herida que está en tu corazón. ¿Quién te hirió o cómo te heriste? Es la pregunta de esta tarde. ¿Quién te hirió o simplemente cómo te heriste usted solo? Que te estás autodestruyendo, estás alejando a la gente que te quiere, que te ama, que te quiere ayudar. Estás colocando barreras en tu vida. Y la Biblia dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías capítulo 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Está escuchando? Está hablando el psicólogo de los psicólogos, el maestro del alma, Jehová. Sanaré tus heridas, por cuanto te han llamado desechada. ¿No le gustaría que el Señor te sane de esa atadura, de eso? Pero ¿sabe por qué? Muchos se sanan de enfermedades, dejan de tomar, de beber y se bautizan, pero nunca se sanan de eso. El orgullo. Es tan difícil pasar la barrera del orgullo y reconocer que realmente necesitamos ser sanados de eso. No es que yo soy así. No, usted no es así. Te hicieron así. Te provocaron ser así. Usted no es así. Usted es un ser creado por Dios. Usted es bueno, usted es misericordioso. Tienes la semejanza del Dios vivo. Usted no es así. Tú eres mucho mejor. Pero tienes que permitir que el Señor te sane. Que el Señor vende esas heridas. Que las limpie. Date otra oportunidad. Por más antiguo que seas, date otra oportunidad. Sana sus heridas. Vuelve a confiar, vuelve a amar. Vuelve. Pastor, pero es que, no, el Señor deja que Él sane. Date otra oportunidad. Vuelve a creer en la gente. Vuelve a confiar. No todo el mundo es santo. Pero dice el Señor, no vas a amargarte y vivir una vida amargada todo el tiempo. Simplemente por recuerdos del pasado. Repita conmigo, necesitamos sanidad. ¿Cómo? Necesitamos sanidad. El Señor me da una palabra para terminar. Y es que Él va a hacer cosas y va a terminar ciclos de tu vida que quedaron abiertos. ¿No terminaste tus estudios? ¿No te fue bien con esa relación? Dice el Señor, cierra eso porque voy a hacer cosas que van a cerrar esos ciclos y te van a traer alegría. Voy a hacer que terminen las cosas bien. Así te está diciendo el Señor. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero el Señor dice, voy a cerrar ciclos de tu vida que están abiertos. Hasta sueñas con eso. Esas cosas hay veces ni te dejan orar, ni quieres venir a la iglesia. Dice el Señor, basta, voy a cerrar eso. Y voy a confirmar esa bendición. Y cuando Él sana una herida, Él trae gozo. Lo que viene va a traer bendición para ti. Lo que viene va a traer alegría. Vas a terminar lo que empezó. Y lo que empezó mal va a terminar bien. ¿Quién recibe esa palabra? El Señor me dice que aquí hay cristianos que van a tener que perdonar. Aún personas que ya fallecieron, usted los va a tener que perdonar. ¿Cómo así, pastor? Sí. Es que se merecía morir. Aunque mereciera morir, perdónalo. Perdónalo porque Jesús nos enseñó una clave para perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente hace mal porque no sabe lo que hace. Está bajo una influencia. Esa es una de las mejores claves para perdonar. Reconocer que lo que la persona hizo, lo hizo inconscientemente. Sí, la persona que actúa para el mal está bajo influencia ¿de quién? Del diablo. Y cuando yo aprendo que en sí Dios creó una persona perfecta y que el diablo vino a dañar la imagen de Cristo, puedo perdonar a la persona.
Por eso el apóstol dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tu lucha no es contra tu hermana, contra tu hermano. Tal vez esa persona que te persigue, esa persona que habla mal de ti, tal vez tuvo un pasado muy terrible y está pasando las consecuencias de esas heridas. Ore por ella, ore por él. Tal vez Dios tenga misericordia, pero tú perdona. Diga gracias, Señor.